más o menos lo que haremos en este semestre es dar como una especie de introducción a la doctrina social de la Iglesia, es decir, como una apertura a lo que puede ser después la lectura de los principales documentos en los cuales esta doctrina está expresada, que son las encíclicas papales, ¿cierto? Esos documentos que tienen tanta importancia, que hacen a veces tanto ruido en la prensa cuando salen y durante unos días, y que después la gente se los olvida e incluso los mismos cristianos comprometidos son muy pocos los que los leen. Al dar esta introducción, en esta introducción a la doctrina social de la Iglesia, en primer lugar veremos la definición de la misma, un poco ampliamente. Después, algunos de los principios fundamentales de esta doctrina, algunas normas acerca del valor que tienen estos documentos en el magisterio de la Iglesia, cómo interpretarlos y cómo leerlos, una somera ubicación histórica y, por último, una visión panorámica de los documentos principales. Voy a ir indicando, a medida que vayamos tocando los distintos temas, alguna bibliografía. Desde ya hay cosas que puedo señalar, así como obras o trabajos introductorios. He visto aquí en la librería el libro de César Belaunde, La doctrina social de León XIII a Juan Pablo II. Y también el de Carlos Sacheri, el orden natural. También es una buena introducción. Como introducción también podemos indicar el curso de doctrina social de Abelardo Pitot y una introducción también, pero ya un poco más amplia y más en profundidad, es este librito del cardenal Höfner, que fuera hasta su muerte, no hace mucho tiempo, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y que tiene varios trabajos así sobre temas de doctrina social. Cardenal Höfner, Joseph Höfner, Manual de Doctrina Social Cristiana. Otro libro que se puede indicar, la bibliografía por supuesto no indica toda lectura obligatoria, trasciende un poco incluso lo que podemos dar en el curso, ¿no es cierto? Pero creo que es interesante a veces dar una orientación para aquella persona que quiera profundizar más en la materia. Este libro, casi el mismo título, Doctrina Social de la Iglesia, del padre Gerardo Parrell, no es tanto una introducción a la doctrina social de la Iglesia, pero sí una presentación y una visión panorámica de los principales documentos sociales, tanto pontificios como del episcopado latinoamericano y argentino. El subtítulo dice Introducción e historia de los documentos sociales pontificios y del episcopado latinoamericano y argentino. Una breve presentación, por ejemplo, de las encíclicas, el momento histórico en el cual esta encíclica aparece y las principales líneas doctrinales. Es decir, puede servir como para eso, como para tener una visión panorámica y las líneas de orientación fundamental de los principales documentos. Esto, un poco sobre los temas que vamos a tocar y la principal bibliografía que puede servir para una introducción. Pero quisiera empezar por lo que podríamos llamar una introducción a la introducción. Y para eso, nada mejor que recurrir a un discurso del Papa que es también un discurso introductorio. Es el magnífico discurso del Papa Juan Pablo II, el discurso inaugural pronunciado para la inauguración de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Puebla de Los Ángeles, en México.
el 28 de enero de 1979. El Papa en este discurso sigue el siguiente esquema. En primer lugar, dirigiéndose a los obispos reunidos allí como representantes de todo el episcopado latinoamericano, dice que están allí no como un simposio de expertos, ni como un parlamento de políticos, ni como un congreso de científicos y técnicos. Por importante que puedan ser estas reuniones, esta es otra cosa. Es una reunión de pastores de la Iglesia y le dice a los obispos que su deber principal es ser maestros de la verdad. Y aclara en qué sentido. No es de una verdad humana y racional, sino la verdad que viene de Dios. Es decir, los obispos tienen que ser maestros de la verdad revelada e iluminar la vida de los hombres con esa verdad revelada. Esta verdad que tiene de Dios, dice, trae consigo el principio de la auténtica liberación del hombre. Y cita las palabras del Señor en San Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, esa verdad es la única que ofrece una base sólida para una praxis, es decir, para una acción adecuada. Toda acción necesita ser iluminada por una doctrina. ¿Cuál es la acción la doctrina que tiene que iluminar la acción cristiana en todos los órdenes, incluso en el orden social? Es la verdad revelada. Y los obispos tienen que ser maestros de esta verdad. Dice que tienen que vigilar por la pureza de la doctrina, que es la base de la edificación de la comunidad cristiana, aún a costa de sacrificios, no movidos por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, por la originalidad, por el deseo de aparentar. Y luego empieza a concretar esta primera afirmación señalando que los obispos deben ser maestros de una triple verdad. La verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y esta triple verdad es una verdad que se relaciona íntimamente, porque solo es posible comprender la verdad plena sobre el hombre si se entiende la verdad sobre la misión de la Iglesia a la luz de la verdad sobre Jesucristo. Es lo que dice el Papa, y lo repite en numerosas ocasiones, cuando dice que el misterio del hombre solo es posible entenderlo a la luz del misterio del Verbo encarnado. En primer lugar, la verdad sobre Jesucristo, y el Papa señala, en primer lugar, el error para después indicar la verdad que se contrapone a ese error. En nuestro tiempo hay muchas deformaciones acerca de la persona de Cristo que el Papa llama o denomina relecturas del Evangelio, es decir, como volver a leer el Evangelio con una óptica distinta de la óptica en la cual Dios quiso revelarlo, y entonces caer en un error interpretando parcialmente la verdad de Cristo. Para algunos Cristo no es Dios. Cristo puede ser un gran tipo, un gran maestro, un gran moralista, pero no es Dios. Entienden a Cristo como un político, a Cristo como un revolucionario, a Cristo como un hombre comprometido con una lucha puramente humana, etc. Se silencia la divinidad de Cristo, dice el Papa, o se incurre en formas de interpretación reñidas con la fe de la Iglesia. Cristo sería solamente un profeta, un anunciador del reino. Se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, o implicado incluso en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? Dice, es aquella que San Pedro proclama
cuando Cristo les pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La verdad plena sobre Cristo es esa. Cristo es el Verbo hecho carne, es Dios hecho hombre. Cualquier otra interpretación de la figura o de la persona de Cristo es una falsificación. No hay término medio en esta realidad. O Cristo es Dios, o si no, Cristo fue un pobre loco o un iluso, un charlatán o un macaneador que se creyó Dios. La única verdad sobre Cristo es la proclamación del Verbo que se ha hecho carne, Dios que se ha hecho hombre, Dios y hombre al mismo tiempo, Dios verdadero y verdadero como hombre, perfecto como Dios y perfecto como hombre. La vida cristiana adquiere sentido cuando miramos a Cristo así en toda su plenitud. Y entonces la vida cristiana se transforma en esa expresión que es el título del libro del Kempis, en una imitación de Cristo. Es decir, el hombre llamado a alcanzar su plenitud, su perfección, la alcanza cuando se va imitando a Cristo, conformándose a Cristo, asemejándose a Cristo, haciéndose cada vez más parecido a Cristo, porque Cristo es perfecto como Dios, y el hombre alcanza esa perfección en la gracia y en la vida de las virtudes teologales, de las virtudes divinas, y Cristo es perfecto como hombre, y el hombre va alcanzando esa perfección cuando va viviendo las virtudes cardinales, las virtudes humanas. La Iglesia, en segundo lugar, la verdad sobre la Iglesia. La verdad sobre la Iglesia nace de esta verdad sobre Cristo. También aquí podemos encontrarnos con errores, podemos encontrarnos con deformaciones. Algunos miran a la Iglesia solamente como una institución humana, como un factor de poder, como una asociación que interesa solamente desde el punto de vista del peso político, del peso social o del peso económico que puede tener, o desde el punto de vista del compromiso sociopolítico. Algunos la miran solamente como una institución, como un conjunto de estructuras y de factores de poder, y desconfían de esa Iglesia a la que llaman institucional u oficial, queriendo oponerle otra iglesia que es una iglesia del puro espíritu. O confunden, dice el Papa, el reino de Dios con el reino del hombre. Es decir, ven la misión de la Iglesia exclusivamente en el plano horizontal, en el plano de un compromiso temporal, sociopolítico, como si la Iglesia fuera un partido, un sindicato, una fuerza revolucionaria, un movimiento de animación espiritual de la democracia universal o del socialismo, lo que fuera. La Iglesia es más que eso, porque continúa la misión de Cristo. La Iglesia es como Cristo, es una prolongación de la encarnación del Verbo. Y la Iglesia es una institución humano-divina. Es decir, tiene una misión aquí en la tierra, pero esa misión no se agota aquí en la tierra, sino que la misión de la Iglesia trasciende las estructuras humanas. Misión, dice el Papa, de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la Iglesia el germen y el principio de este reino. La Iglesia anuncia una verdad que no es puramente humana, una verdad que no le pertenece, que ha recibido y que tiene que custodiar y transmitir e iluminar con ella la vida de los hombres. Predica, dice el Papa, no palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Y esa es la misión de los pastores, dice, predicarse no a sí mismos ni a sus ideas personales, sino el Evangelio de Cristo. Y luego, por último, la verdad sobre el hombre. También aquí el Papa señala las visiones parciales o unilaterales del hombre y señala lo que es una paradoja del mundo contemporáneo. Nunca se ha hablado tanto sobre el hombre, nunca se han proclamado tanto distintas formas de humanismo. Nunca se ha hablado tanto como en nuestro tiempo de la libertad del hombre, de los derechos del hombre, de la dignidad del hombre, de la grandeza del hombre. Pero al mismo tiempo
Nunca ha vivido el hombre en situaciones de mayores angustias y de mayor rebajamiento y de mayor degradación. Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual, dice el Santo Padre, esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos, conculcados como jamás lo fueron antes. ¿Y cuál es la causa de todo esto? La causa de todo esto, dice, de esta paradoja, de este mundo que se llena la boca hablando de la maravilla que es el hombre, que en la práctica lo pisotea, lo destruye, lo aplasta, lo degrada, es la paradoja inexorable del humanismo ateo. Es el drama del hombre, dice, amputado de una dimensión esencial de su ser, el absoluto, y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. Y habla más adelante de humanismos frecuentemente cerrados en una visión del hombre estrictamente económica, biológica o psíquica, estrictamente económica, como es, el marxismo, biológica, como fue, por ejemplo, el racismo nacionalsocialista, o psíquica, como es, por ejemplo, la teoría freudiana. O sea, son parcializaciones del hombre que lo reducen a pura materia, a ser simplemente un engranaje dentro de la máquina de la producción, a ser solamente un órgano del todo, como es una pieza de una máquina o como es una mano en el cuerpo, o que reducen al hombre a ser simplemente un juego de pasiones y de instintos, tratando de explicar lo que es superior por lo que es inferior en el hombre. Enfrente a todas estas visiones parciales del hombre, señala el Santo Padre, con palabras del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de comunicar. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre como imagen de Dios, irreductible a una simple parcela de la naturaleza o a un elemento anónimo de la sociedad humana. Frente, dice después, a tantos humanismos, frecuentemente cerrados en una visión del hombre estrictamente económica, biológica o psíquica, la Iglesia tiene el derecho y el deber de proclamar la verdad sobre el hombre que ella recibió de su Maestro Jesucristo. Ojalá que ninguna coacción externa le impida hacerlo, pero sobre todo ojalá ella no deje de hacerlo por temores o dudas, por haberse dejado contaminar por otros humanismos, por falta de confianza en su mensaje original. Son tres verdades que se van iluminando mutuamente. Solo se lo entiende a Cristo si se lo mira, no solo como un profeta humano, como un conductor social o filosófico o político, sino como el Verbo de Dios que se hace hombre, que baja hasta nosotros para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Solo se entiende a la Iglesia si se lo mira, no solo con los ojos externos, con una mentalidad sociologista, con una mentalidad politicista, si se entiende la Iglesia solo como un conjunto de estructuras humanas, sino si se la entiende como una institución humano-divina fundada por Cristo y que tiene como misión prolongar la obra de Cristo aquí en la tierra. Y como consecuencia de esto, solamente se puede entender el hombre si se lo mira en su condición de hijo de Dios, de imagen de Dios, y así entenderlo, como dice el Papa, a la luz del Verbo encarnado.
Esto es un presupuesto básico, y después volveremos sobre esto, para toda la doctrina social de la Iglesia. Nuestra concepción del hombre. Lo que decíamos recién, esa paradoja que señala el Santo Padre. Nunca se ha hablado tanto del hombre y nunca se lo ha rebajado tanto. Es que es cierto. Se habla tanto de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. ¿En qué se fundan esos derechos y esa dignidad? ¿En qué se fundan si negamos, o sea, si empezamos por negar que el hombre es imagen de Dios? Ahí está la dignidad del hombre. Ahí es en que entre todas las criaturas solamente el hombre tiene un alma espiritual, y por esa alma espiritual que lo hace capaz de conocer y de amar de un modo absolutamente distinto al de los animales, el hombre refleja la imagen de Dios, refleja la imagen del Creador. Y precisamente porque el hombre es hecho capaz de conocer y de amar, el hombre está llamado a la vida sobrenatural de Hijo de Dios. Está llamado en Cristo a participar de la vida divina de la Trinidad, conociendo en la fe y amando en la caridad, muy por encima de todas las fuerzas humanas. Eso es lo que funda la dignidad del hombre. Si se mutila al hombre en esa dimensión superior trascendente, en su alma, en su espíritu, si se niega su condición de Hijo de Dios, ¿por qué podemos hablar de la dignidad del hombre? Si el hombre es simplemente un mono evolucionado que a fuerza de sentarse a estudiar perdió la cola, ¿por qué? ¿En qué se funda su dignidad? ¿En qué se diferencia, digamos, el hombre de los otros animales? Simplemente en que está en una etapa un poco posterior de una presunta evolución. Si el hombre es solamente un conjunto de materia, ¿en qué se funda la dignidad del hombre? Si el hombre se lo entiende solamente como un engranaje dentro de la sociedad, ¿en qué se funda la dignidad del hombre? Cuando en una máquina o en un motor una pieza no funciona, se saca la pieza, se la tira de costado y se la reemplaza por otra. Y eso es exactamente lo que tendría que pasar en la sociedad si la sociedad fuera solamente un organismo o solamente un engranaje. Solamente se puede entender al hombre si lo miramos bajo la luz de la fe, si lo miramos de alguna manera con los ojos de Dios. ¿En qué se puede basar la solidaridad de los hombres? ¿En una mera solidaridad de naturaleza? Si entendemos esa naturaleza exclusivamente como una naturaleza material, introducimos entre los hombres la misma ley que existe entre los animales, la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley de la necesidad. ¿Cómo podemos ser hermanos los hombres si no somos hijos de un mismo Padre? Si nos olvidamos del Padre que está en el cielo, dejamos de ser hermanos aquí en la tierra, y entonces es lógico que el hombre se transforme en lobo para el hombre, que la vida social se transforme en una competencia despiadada, donde cada uno busca trepar un escalón más pisándole la cabeza al vecino. Es lógico, porque hemos quitado el fundamento de la hermandad, que es el ser hijos de un Padre común, del Padre que tenemos en el cielo. Y así el fundamento de la dignidad, y esto lo podríamos señalar en muchas otras cosas, pero quisiera concluir esta introducción, que como introducción a la introducción va un poco larga, pero vale la pena, señalando que, puesta esta base, la misión de los pastores y de todos aquellos que colaboramos con ellos en la misión de la Iglesia, es ser testigos y maestros de verdad. Verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Y luego, a partir de esta verdad sobre el hombre, el Papa señala la dimensión social que esta verdad tiene. Aquí es donde quería llegar. Y la señala en la segunda parte del discurso, señalando que deben ser los pastores, como consecuencia de esta misión, signos y constructores de la unidad, y también defensores y promotores de la dignidad. Vuelve a señalar que esta dignidad es conculcada en nuestro mundo de muchas formas, y que la Iglesia se preocupa precisamente por eso. Pero la Iglesia se preocupa por eso no como podría hacerlo una asociación humana, por más que fuera buena, correcta en su lucha por la justicia, sino desde un punto de vista infinitamente superior.
Si la Iglesia se hace presente en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos que considerar al hombre en la integridad de su ser. Como lo señalaremos después al tocar la definición, la doctrina social de la Iglesia es parte de la visión integral que la Iglesia tiene sobre el hombre y es parte integrante de la doctrina de la Iglesia. Señala la preocupación de la Iglesia por la cuestión social, en otro párrafo, señala también la necesidad, utilizando una palabrita tan de moda y a veces tan deformada, la necesidad de tener una recta concepción cristiana de la liberación. Y aclara en qué sentido entiende esta palabrita. Liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es, ante todo, liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él. Dice más adelante, liberación que dentro de la misión propia de la Iglesia no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural, que no puede nunca sacrificarse a las exigencias de una estrategia cualquiera, de una praxis o de un éxito a corto plazo. Señala que esta visión cristiana de la liberación tiene una originalidad que es necesario salvaguardar, y para eso hay que evitar reduccionismos y ambigüedades. La Iglesia, dice citando a Pablo VI, perdería su significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos y los partidos políticos. Y señala los signos que tienen que ayudar a distinguir la originalidad de esta visión cristiana del hombre y de la sociedad y de esta misión de la Iglesia que, siendo sobrenatural, se refleja y se actúa aquí en lo temporal. Y concluye desembocando en el tema de la doctrina social a la que se refiere en un breve párrafo. Cuanto hemos recordado antes constituye un rico y complejo patrimonio que el Evangelii Nunciandi, el documento de Pablo VI, denomina doctrina social o enseñanza social de la Iglesia. Esta nace a la luz de la palabra de Dios y del magisterio auténtico, de la presencia de los cristianos en el seno de las situaciones cambiantes en el mundo, en contacto con los desafíos que de esas provienen. Tal doctrina social comporta, por tanto, principios de reflexión, pero también normas de juicio y directrices de acción. Nace de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia y de la contemplación de las circunstancias del mundo en que vivimos. Comporta principios de reflexión, doctrina, normas de juicio, la doctrina que ilumina la práctica, y directrices de acción, la aplicación a la práctica. Y dice el Santo Padre, confiar responsablemente en esta doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianzas sobre ella, estudiarla con seriedad, esto viene para nosotros, procurar aplicarla también, enseñarla, ser fiel a ella, es, en un hijo de la Iglesia, garantía de la autenticidad de su compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales y de sus esfuerzos en favor de la liberación o de la promoción de sus hermanos. Es decir, para salvaguardar la originalidad del mensaje de la Iglesia, que ilumina y procura transformar la situación del hombre y de la sociedad
iluminado a su vez por esa triple verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, ¿dónde tenemos la garantía? No es en la orientación que nos da la Iglesia en su doctrina social. Vuelvo a señalar este párrafo que nos tiene que dar la importancia a la materia. Confiar responsablemente en esta doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianza sobre ella. Estudiarla con seriedad, procurar aplicarla, enseñarla, ser fiel a ella, es en un hijo de la Iglesia garantía de la autenticidad de su compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales y de sus esfuerzos en favor de la liberación y de la promoción de sus hermanos. Permitid, pues, que recomiende a vuestra especial atención pastoral la urgencia de sensibilizar a vuestros fieles acerca de esta doctrina social de la Iglesia, dice el Papa a los obispos. Y señala que todo esto vale particularmente en relación con los laicos, a los cuales, según el concilio que cita aquí, competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares, es decir, la acción en el mundo. Todo esto entonces nos da como una pequeña introducción y al mismo tiempo nos señala por boca del Santo Padre la importancia de esta doctrina social de la Iglesia. Con esto podemos acercarnos hacia una definición que nos lleve a precisar algunos de los elementos que ya hemos señalado aquí. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Y para señalar qué es, tenemos que decir dos o tres cosas que no es. En primer lugar, no es solamente una selección de conocimientos sociológicos útiles para la formación cristiana, una especie de diccionario de cuestiones sociales. Tampoco es un rejuntado de indicaciones prácticas para resolver la cuestión social. A veces parecería que, cuando se toca el tema de la doctrina social, se cae en una especie de pedir recetas. Bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre el problema de la huelga docente? ¿Qué dice la Iglesia sobre el problema de la inflación? ¿Qué dice la Iglesia sobre las internas del partido X? O sea, y muchas veces nos preguntan a los sacerdotes así, un poco como si uno tuviera que sacar del bolsillo la ficha correspondiente con la solución mágica para el problema correspondiente, ¿no es cierto? No es eso, o sea, no es un conjunto de recetas para solucionar los problemas. Es algo mucho más amplio que eso. La expresión que les decía antes es de la Mater et Magistra del Papa Juan XXIII y la define como un elemento integrante de la doctrina cristiana del hombre. Elemento integrante de la doctrina cristiana del hombre, que, en expresión del Papa Pío XII, ha sido predicada por la Iglesia desde los primeros siglos. Algunos confunden la doctrina social de la Iglesia con su expresión sistemática en determinadas encíclicas. Y entonces también es un argumento que lo he escuchado a veces, claro, a mediados del siglo pasado nace el marxismo, se empieza a difundir el socialismo, el anarquismo, la Iglesia ve que las masas se le escapan de las manos y entonces, con retardo, como siempre, el Papa León XIII inventa la doctrina social de la Iglesia cuando publica la encíclica Rerum Novarum. Es decir, que la Iglesia hubiera salido a preocuparse por los problemas sociales como una especie de contragolpe
a la aparición del marxismo o de los socialistas, que habrían sido los primeros que se preocuparon por este tipo de problemas, o por la injusticia, o por la situación del hombre, y entonces la Iglesia hubiera inventado una doctrina social para decir, no, porque si no las masas, y particularmente los trabajadores, se nos van a ir para el lado del socialismo y del comunismo. No, la doctrina social de la Iglesia, decía Pío XII, predicada desde los primeros siglos. Este conjunto de documentos que llamamos encíclicas sociales no son la invención de una doctrina de la Iglesia sobre un tema que antes no le había preocupado, sino que simplemente son una especie de sistematización que sí, posiblemente se hace más necesaria porque en el orden social aparecen una serie de problemas, no solamente el marxismo, aparecen una serie de problemas que hacen más urgente que la Iglesia aclare, sistematice, ordene, enseñe, proclame su doctrina. Pero esta preocupación existe desde los primeros siglos. Hay en palabras del Señor que iluminan diversos aspectos de la vida social en las cartas de los apóstoles. Cuando San Pablo dice aquello de que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, estaba afirmando un principio de orden social. Es decir, que el hombre no puede ser en la sociedad un parásito, sino que tiene que contribuir al bien común ganándose la vida. Hay palabras en la carta del apóstol Santiago acerca de aquellos que no pagaron el jornal debido a sus trabajadores, y dice que este jornal está clamando y su clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, hay una denuncia de la injusticia. En los escritos de los santos padres durante los primeros siglos de la Iglesia son abundantes e incluso muy fuertes las referencias a determinados temas de este tipo. Pienso solamente, a manera de ejemplo, en el discurso de la avaricia de San Basilio, que aparece como un comentario a la parábola de aquel rico soñador que con los graneros llenos está proyectando planes para el futuro y que da toda una visión de lo que hoy, en el lenguaje más técnico de la doctrina social, podría llamarse la función social de la propiedad. Y así, si uno lo fuera mirando a lo largo de los siglos, uno encuentra que distintos tipos de orden social han sido tratados por los teólogos. Santo Tomás tiene un escrito que se llama el De Regimine Principum, es decir, del gobierno de los príncipes, donde habla sobre el orden de la sociedad. O el jesuita Padre Mariana tiene un tratado que se llama De Mutatione Monete, es decir, de la mutación, del cambio, digamos, de la moneda, de tremenda actualidad, donde dice que el príncipe, es decir, el gobernante que desvaloriza la moneda, es un pecador y un delincuente y una especie de estafador. El tratado del Dominico Victoria sobre el De Iure Belli, por ejemplo, que analiza cuestiones relacionadas con el problema de la guerra, es decir, con la licitud, con el derecho o no derecho de la guerra, con las condiciones que tiene que darse. Son todos tratados muy anteriores, en siglos, y he citado solamente algunos así en manera de ejemplo, muy anteriores en siglo al surgimiento del marxismo o al surgimiento de los socialismos, o a esa especie de sistematización u organización de la doctrina social de la Iglesia que aparece en las encíclicas de los papas. Y si uno va a mirar en la primera de esas encíclicas, por ejemplo, en la Rerum Novarum, si uno va a mirar cuáles son los fundamentos doctrinales de esa encíclica, ¿qué se va a encontrar? Que la referencia es permanente, en primer lugar, al Evangelio, y en segundo lugar a los principios fundamentales de la teología y del pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Es decir, el Papa no inventa nada, lo que hace es aplicar esos principios permanentes del orden natural de la razón y de las palabras del Evangelio, aplicarlos a una situación social particular que en su tiempo se está viviendo. Es decir, enseñada desde los primeros siglos, sistematizada, si ustedes quieren, a través de una serie de grandes documentos que van a lo largo de un siglo, desde la Rerum Novarum hasta la Sollicitudo Rei Socialis del Papa Juan Pablo II, publicada este año. Documentos que, como lo señalaremos al presentarlos,
tienen por una parte una perfecta continuidad. Los principios doctrinales, naturales y sobrenaturales que inspiran esos documentos no se contradicen, son los mismos principios. Pero al mismo tiempo, los santos padres, con esos principios, iluminan situaciones sociales que ciertamente sí van variando o son cambiantes. No es la misma situación en la década del 30 que a fines del siglo pasado, o que en nuestros tiempos. En el periodo en que han ido apareciendo estos documentos encíclicas ha habido 2 guerras mundiales, ha habido revoluciones, ha habido cambios profundos. Los principios son los mismos, pero esos principios iluminan circunstancias distintas. ¿Y por qué la Iglesia se mete o habla de estos temas? Porque, como lo decíamos con las palabras de Juan 23, no es que la Iglesia se salga de aquello que le es propio. La doctrina social de la Iglesia es un elemento integrante de la doctrina cristiana del hombre. Y esta doctrina tiene, porque es cristiana, tiene una enorme importancia teológica. Vamos a señalar esta importancia, creo que no voy a terminar hoy, pero empiezo en 4 puntos fundamentales. Sigo en esto, principalmente al cardenal Höffner, en uno de sus primeros capítulos. ¿Cuál es la importancia que tiene que nosotros, como cristianos, como católicos, nos preocupemos de estos temas? El primero de los argumentos responde a una tentación que aparece muchas veces en muchos católicos, que es la tentación del individualismo. Es decir, entender la religión como un asunto totalmente privado y personal entre Dios y yo. Esto aparece en la mentalidad de muchos católicos. No recuerdo el confesor de qué rey, uno de estos grandes santos de la historia. Dicen que una vez el rey se confiesa, y se confiesa de todos sus pecados personales. Y cuando termina la confesión, el confesor le dice, muy bien, dice, estos son los pecados de fulanito, dice, ahora los pecados del rey. Es decir, tu responsabilidad, tu dimensión social. Podríamos decir que muchas veces podría pasar lo mismo. Se acerca un buen y piadoso católico al confesionario y dice, qué sé yo, me acuso de que falté a misa, de que me olvidé las oraciones, de que tuve malos pensamientos y uno podría preguntarle, decime una cosa, y como gerente de la empresa, ¿qué tal? O en tu profesión, ¿qué tal? Como abogado, como médico, como funcionario público. O sea, tu deber cristiano en esa dimensión social. Tu deber cristiano en esa responsabilidad que tenés en el orden económico, en el orden político, en el orden de la educación. Eso también es parte de nuestra vida cristiana. Pero muchas veces miramos como, hay una especie de individualismo, hay un querer separar una cosa de la otra, aislar mi vida cristiana de la dimensión social. Y eso es lo primero que señala el cardenal. Cristo redimió a todo el hombre, incluso en su referencia esencial al otro y a la comunidad. A todo el hombre. Y el hombre es persona que tiene, el hombre es animal social, decía ya Aristóteles. Es decir, tiene su aspecto personal e individual, pero tiene una relación necesaria a los demás, una relación necesaria al otro. Y Cristo redime a todo el hombre, en sí y en su relación a los otros. Lo contrario sería caer en una mutilación del hombre. Hace un rato hacíamos referencia a esas mutilaciones materialistas del hombre. El marxismo mutila al hombre porque dice, el hombre es el homo faber, o sea, es un animal que trabaja. Freud mutila al hombre porque dice el hombre es un conjunto de instintos. Pero también podríamos caer en el error opuesto, mutilar al hombre por arriba, diciendo el hombre es un alma, el hombre es un espíritu solamente.
y negar al hombre en su parte material o negar al hombre en su totalidad, en su dimensión social, en su relación con los demás. Relación que se concreta en la familia, que se concreta en la profesión, en el ambiente de trabajo, en la dimensión política, en la dimensión económica. Es decir, Cristo redimió a todo el hombre, a todo el hombre. Esto es importante señalarlo, hay un sobrenaturalismo a veces en esto que es deformante. Después al completar señalaremos cómo hay un pendant, digamos, cómo hay una relación dialéctica entre los dos errores opuestos. Segunda afirmación de por qué uno como católico tiene que interesarse por esto. Bueno, continuamos en la próxima clase.